Vamos a empezar el día de hoy con la sesión este, siguiente, que es sobre interpretación de pruebas hepáticas anormales, una vía clínica de 5 pasos, bueno, que es más enfocada a primer nivel. Y el día de hoy me complace presentarles a la doctora Carolina Arteaga Morales, quien es médico internista, es egresada de la licenciatura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene la especialidad de medicina interna en la Universidad Autónoma Benito Juárez de la UAPJA en el Hospital Aurelio Valdivieso. Actualmente funge como profesora adjunta de la especialidad de medicina interna en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso. Así también está como médico adscrita al servicio de medicina interna en el mismo hospital. Y me complace mucho presentar a la doctora, quien nos acompaña también en esta ocasión, el doctor Marcos Martínez Hernández, que nos va a apoyar el día de hoy también con esta sesión. El doctor Marcos es egresado de la Universidad Regional de Sureste y es residente del último año de medicina interna en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso. Adelante, doctora. Hola, buenas noches a todos. Gracias, doctora Jessie, por la presentación. Como les mencionó, yo soy la doctora Carolina Arteaga. Me da gusto y orgullo presentarles al doctor Marcos Martínez Hernández, quien además pues está fungiendo como médico jefe de residentes de la especialidad de medicina interna, por lo que pues también Marcos nos ayuda a contribuir tanto a la atención clínica de los pacientes como a la formación de nuevos especialistas. Es un médico muy comprometido, sumamente responsable, es muy inteligente, tiene una destacada capacidad, así que le cedo la palabra y pues con toda confianza es el encargado de la ponencia de esta noche, así que te cedo la palabra, Marcos. Gracias. Hola, buenas noches, tengan todos. Mi nombre es Marcos Martínez, de Medicina Interna del Hospital Civil, Dr. Aero Valdivieso. Esta tarde noche vamos a presentarles un tema bastante importante y sobre todo que estamos viendo diario prácticamente en la actividad clínica que llevamos todos nosotros, que estamos en contacto con pacientes. Uno de los panoramas bastante importantes porque asociamos la parte clínica con la parte bioquímica que tenemos con los pacientes. Entonces, por eso vamos a empezar. Mi nombre es Marcos Martínez, con toda confianza. Si tienen alguna duda, pregunta, lo pueden ir realizando, ya sea al principio o al final de la presentación, como ustedes gusten. Vamos a empezar. Vamos a hacerlo un poco práctico. Quien decida aportar, preguntar o cuestionar, con toda confianza. Bueno, pues vamos a dar inicio entonces. Vamos a agendar lo siguiente. La agenda vamos a hablar un poco de fisiología, de los patrones de la lesión hepática, el algoritmo que seguimos y sobre todo aquellos pacientes que requieren un criterio o que tengan un criterio para ser hospitalizados. Si es más, vamos a empezar entonces. Como saben, el hígado va a ser uno de los órganos principales en el cual el cuerpo humano tiene y lleva a cabo demasiadas funciones, tanto bioquímicas, de síntesis, de excreción, y por lo cual esta parte hepática tiene la capacidad de detectar un estado funcional totalmente del área hepática, justamente. Para esto utilizamos un conjunto de pruebas bioquímicas que lo determinamos a través de muestras sanguíneas y las cuales pues hemos denominado o la mayoría de las veces en ocasiones encontramos como pruebas de función hepática. Inclusive cuando nosotros indicamos esos estudios de laboratorio, prácticamente la mayoría de solicitudes muestran ahí pruebas de funcionamiento hepático. Para esto justamente cabe mencionar que las pruebas de funcionamiento hepático son un sistema bastante importante que nos va a hablar sobre un gran panorama, sobre todo para darnos justamente la visión de cómo se encuentra la parte sintética del hígado, la parte sobre todo inflamatoria que podemos obtener o un cuadro inclusive hasta colestásico obstructivo. Justamente esta parte tenemos hasta un 21.7% en la cual la proporción de pruebas de sangre hepáticas son en atención primaria con al menos un resultado normal. La mayoría de veces, en ocasiones que mandamos a hacer una prueba de funcionamiento hepático dirigido porque tenemos alguna sospecha clínica o inclusive por rutina,
en ocasiones llegamos a tener alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático. Cabe destacar que no toda prueba independiente que llegue a tener una alteración normal nos indica que ya estamos ante un contexto, ante alguna alteración. Sin embargo, esto tiene que relacionarse con la parte clínica, con los demás marcadores que les voy a comentar ahorita en la continuación, y a partir de ahí establecer un criterio, el cual nosotros vamos a otorgar, y a partir de ahí va a empezar nuestro algoritmo diagnóstico, de sospecha, y sobre todo aquellos estudios, porque aproximadamente hoy en día, sobre todo en los últimos estudios que se están manejando, inclusive 2026, estamos estableciendo muchas enfermedades hepáticas que se asocian justamente a esas alteraciones en la síntesis. Dentro de ellas, muy frecuentemente mencionado, MASLD, que es la enfermedad hepática esteatóxica, que es asociada a la disfunción metabólica. Como saben, estamos en la mayoría prevalece o tenemos una alta incidencia en diabetes, diabetes tipo 2 sobre todo. Tenemos otros tipos de diabetes que justamente están enlazados con esta parte hepática. Tenemos de igual forma dislipidemias, entre otras, ¿no? Y este va a abarcar un 38% de esta prevalencia a nivel global. Por lo tanto, es bastante importante saber qué hacer. Europa es uno de los cuales tiene mayor prevalencia de enfermedad hepática por alcoholismo. Sin embargo, el Estado de México, la República Mexicana y sobre todo el Estado de Oaxaca no se queda atrás. Justamente tenemos una gran prevalencia por esta parte del área hepática, justamente lesionada por alcohol, que es uno de los más frecuentes de igual manera. Y pues de igual manera hay otras regiones en las cuales prevalece por infecciones, dentro de ellas virus de la hepatitis B, como es en Asia y en África, que es una causa principal de prevalencia a nivel global. Por lo tanto, al saber todo esto, pues vamos a iniciar. Para empezar, hay que saber cuál es el funcionamiento de cada una de estas. Primero, tenemos las transaminasas, tenemos la LT, la ST, que normalmente a veces pedimos en laboratorio. Dentro de estas, pues la LT es la aminotransferasa, que la función pues va a realizar se va a involucrar sobre todo en la gluconeogénesis y en la generación de urea. ¿Qué es la característica de esta? Que justamente se encuentra a nivel de citoplasma de estos hepatocitos. Recordemos que a nivel hepático, dentro de las células principales se encuentran los hepatocitos, y justamente en este citosol, en este citoplasma, encontramos justamente lo que es la síntesis de alanino-aminotransferasa. De igual forma tenemos a la AST, que es la aminotransferasa. Esta enzima se va sobre todo a involucrar en el metabolismo de los aminoácidos. Va a estar presente en el hígado, en el área cardíaca, en los músculos, en los eritrocitos, etcétera. También vamos a encontrarlos sobre todo a nivel de los hepatocitos. Por lo tanto, la ST se va a encontrar en las mitocondrias y en el citoplasma. Esa es una gran diferencia y bastante importante diferenciar entre ALT y AST. Repetimos, ALT, citoplasma de los hepatocitos. AST, citoplasma más mitocondrias de los hepatocitos, ¿ok? Junto con esto, dentro de las causas que vamos a llevar o nos va a llevar a esta elevación, justamente tenemos dentro de ellas daño muscular, claro que sí, nos puede aumentar, pero principalmente lo que es el AST, lo que es el aminotransferasa. El infarto del miocardio nos puede elevar las pruebas de funcionamiento hepático, sí, claro que sí, las transaminasas. Dentro de esas, la aminotransferasa de igual manera. Tenemos igual, podemos tener una elevación significativa, claro que sí. La mayoría de laboratorios contienen un valor de referencia que ellos manejan de acuerdo a sus reactivos. Y justamente cuando tenemos una elevación, podemos tener una elevación de acuerdo al valor estándar, el doble, el triple, o inclusive podemos llegar a tener una elevación significativa más de 1000 unidades. Por lo tanto, esta elevación significativa tiene que llamar bastante la atención porque nos habla de algún padecimiento meramente local, asociado a fármacos. Justamente de entre los fármacos más frecuentes que tienen daño hepático o se asocian a esta patología es el paracetamol. De igual manera, otros padecimientos infecciosos como hepatitis. Hoy en día, hoy por hoy, prácticamente las infecciones que nos causan hepatitis no solamente son los virus justamente que nos causan hepatitis ABC, sino también tenemos inclusive otras asociaciones, otras patologías como el dengue que nos puede llegar a ocasionar esta elevación de las transaminasas. De igual manera, tenemos otras enfermedades, no solamente asociadas a un cuadro viral infeccioso, también autoinmunitario podemos llegar a presentar, inclusive podemos incrementarlas,
transaminasas de acuerdo a un cuadro isquémico que lleguemos a presentar a nivel hepático. Entonces, con todo esto, esas transaminasas que se encuentran en ese citosol y de igual manera en la mitocondria van a incrementar con estos daños que tienen directamente el hepatocito. Entonces, cada vez que ustedes noten o vean que tenemos elevación de AST a LT, tenemos un daño a nivel de hepatocito, a nivel del citosol, a nivel de las mitocondrias y tenemos que relacionarlo con los niveles que se están elevando y o con las demás pruebas hepáticas. La otra prueba que igual va de la mano es la glutamato deshidrogenasa. Esta su función es una enzima específica del hígado que va a involucrar en el metabolismo de los aminoácidos. Su característica principal es que se encuentra en la mitocondria de los hepatocitos y es un marcador de daño hepatocelular severo. Importante, ¿en qué padecimientos podemos encontrar causas que nos lleven a elevar tanto la transaminasas como la glutamato deshidrogenasa? Pues en hepatitis severa. Una hepatitis severa nos puede llegar a presentar de igual manera toxinas, nos podemos llegar a presentar en padecimientos oncológicos como carcinoma hepatocelular, metástasis que llegamos a tener a nivel hepático que pueden estar presentes. Por lo tanto, una de las pruebas importantes que tienen que solicitar cuando se encuentran elevadas, que son las transaminasas, vale la pena y es indispensable solicitar el resto. Dentro de estas, es importante solicitar glutamato deshidrogenasa, precisamente para ubicarnos o orientarnos justamente a dónde está el mayor daño. Si se dan cuenta, entre estas pruebas las empecemos a relacionar, vamos a determinar como si fuera un mapa, un mapeo, dónde está la ubicación del daño que estamos obteniendo. Por lo tanto, tenemos otras pruebas de igual manera que son de bastante importancia. La fosfatasa alcalina, muy frecuentemente mencionada, muy frecuentemente se eleva, pero ¿cuál es la función de esta? Es una enzima que enciende los grupos del fosfato en condiciones alcalinas. ¿Qué característica tiene? Que esta isoenzima se encuentra en numerosos tejidos. En el área hepática, obviamente, tenemos en los huesos, de igual forma, en la placenta y en el riñón. Por lo tanto, ¿cuáles son las causas que lo van a elevar? Las causas principales tenemos un cuadro de colestasis, una de las principales causas, que puede ser obstructiva o no obstructiva. Justamente, enfermedades infiltrativas del hígado de igual manera nos pueden llegar a presentar desde neoplasias malignas, amiloidosis, inclusive parásitos nos pueden llegar a presentar justamente como de manera obstructiva y generando precisamente este factor que es colestásico, que en un momento se los voy a comentar. De igual forma, podemos encontrar esta fosfatasa alcalina aumentada cuando tenemos una actividad de los osteoblastos, de igual forma, ya que pues también se asocia a este incremento en el seminoma, en el embarazo más exacerbado en el tercer trimestre y sobre todo en enfermedad renal crónica. Podemos encontrar un aumento de estas. Por lo tanto, también tenemos la glutamil transpeptidasa, o comúnmente llamada como GGT. Esta enzima se une a la membrana que se involucra en el metabolismo de glutatión y en el transporte de los aminoácidos. ¿Cuál es su característica principal? Que es el parámetro más sensible para enfermedad hepática meramente del hepatocito o las vías biliares. Por lo general, esta enzima hepática va a aumentar después de una obstrucción de las vías biliares y por lo tanto, pues nos ayuda, perdón, a confirmar el origen hepático con niveles elevados de fosfatasa alcalina. Entonces, nuevamente, si lo traspolamos como si fuera un mapa a nivel del hepatocito, pedimos fosfatasa alcalina y encontramos que están elevados estos niveles de fosfatasa alcalina, tenemos que tomar las pruebas de glutamil transpeptidasa para orientarnos meramente que la obstrucción se encuentra a nivel de las vías biliares o a nivel hepático, porque de lo contrario, una prueba única, les comentaba, nos puede orientar a otras patologías. Puede ser que el paciente presente enfermedad renal crónica, puede ser que tenga alguna alteración a nivel de los huesos, de la placenta, etcétera. Para orientarnos más, para eso son esas pruebas combinadas y que de acuerdo a esto tomaremos las decisiones. Otro parámetro importante también que necesitamos mencionar es la albúmina. La albúmina tiene muchas funciones, dentro de ella la presión osmótica justamente dentro del capilar. Es importante esta función y dentro de esta misma es una de las principales funciones que lleva es transportar proteína, ligandos para diferentes sustancias, electrolitos, etcétera. Dentro de ellos, productos de la degradación, hormonas, enzimas, fármacos. Por lo tanto,
Un parámetro de albúmina nos habla de una función hepática, porque en el área hepática se sintetiza. Tenemos la prealbúmina justamente y posterior la generación de albúmina que nos va a hablar de la síntesis hepática y que esta misma va a tener demasiadas funciones, tanto para sus fármacos, tanto para las enfermedades con una enfermedad hepática meramente, nos va a orientar justamente si el paciente ya está teniendo alteraciones en esta síntesis, entre otras. Por lo tanto, ¿qué característica tiene? Pues comprende la mayoría, alrededor del 60% de las proteínas plasmáticas totales y es producido únicamente, exclusivamente en el hígado. Algunas otras regiones también lo puede presentar, pero en mayor porcentaje la síntesis principal se hace a nivel hepático. Entonces, unas causas que pueden elevar, son muchas, dentro de ellas unas causas que podría elevarse de la deshidratación. De lo contrario, hay más causas que nos pueden llevar a la disminución de estas. Meramente un problema en el hepatocito, ya de forma crónica como la cirrosis hepática, que nos va a conducir a esta disminución de la síntesis hepática, a mayor volumen de distribución, por ejemplo, en los pacientes que presentan ascitis, ¿sale? Y la pérdida de proteínas, por ejemplo, en el síndrome nefrótico. De hecho, esta asociación justamente nos habla de esta pérdida de la presión osmótica capilar, justamente. De igual forma, nos habla de manera indirecta o como parámetro que nos puede orientar, junto con otros, a la parte de la nutrición del paciente. Y sobre todo, pues también se asocia a inflamación aguda o crónica. Por lo tanto, ese es otro parámetro que necesitamos determinar o encontrar en un paciente con alguna alteración hepática. Por consecuente, de igual manera, tenemos los tiempos de coagulación. Principalmente tenemos el PT y el INR. Principalmente son pruebas en las cuales van a evaluar las vías comunes y las vías extrínsecas de la coagulación y estas mismas nos van a orientar justamente a ver si tenemos algún problema, perdón, a nivel del hepatocito. Esta misma va a elevarse cuando tenemos disminución en la producción hepática de factores de la coagulación. Por ejemplo, paciente con problemas hepáticos, dentro de ella cirrosis hepática, seguramente va a tener alterado la albúmina con niveles bajos por la síntesis. Seguramente va a tener los tiempos prolongados, ya que pues aquí va a tener una disminución en la producción hepática de estos factores y dentro, por lo tanto, nos va a llevar a que las vías comunes como extrínsecas se prolonguen, generando un aumento del INR, unos tiempos prolongados de igual manera. Con esto, pues nos damos cuenta que el área hepática ya está teniendo estas alteraciones y generalmente, pues cuando son las causas que lo disminuyen, prácticamente no tiene tanta relevancia clínica, ¿no? Por lo tanto, las pruebas de funcionamiento hepático están, de hecho, están mal diseñadas. Hay un artículo en este nuevo reciente del 2025 comenta que justamente en las pruebas de funcionamiento hepático pues está mal establecido, de hecho, ya que la mayoría no miden la función meramente real. Al contrario, esas pruebas justamente nos hablan algunas de funcionamiento hepático, pero la mayoría nos habla de marcadores de lesión hepatocelular, justamente. Esas pruebas de igual forma nos hablan de marcadores de colestasis, marcadores de función sintética hepática, como lo hemos empezado a mencionar, y marcadores de excreción o del metabolismo. Por lo tanto, entonces las pruebas estarían pues de funcionamiento hepático pues mal establecidas, bueno, con el nombre, pero prácticamente en la mayoría de las ocasiones así las conocemos, así viene inclusive cuando hacemos la solicitud de estudios de laboratorio. Esas pruebas de funcionamiento hepático pues tienen una aplicación clínica, es importante, ya que justamente nos va a permitir identificar la presencia de patologías, pues justamente donde se llevan a cabo su síntesis a nivel hepático. Por lo tanto, evaluar la efectividad de los tratamientos para las enfermedades hepáticas nos puede orientar justamente como en inmunosupresores, en hepatitis autoinmune, por ejemplo, en seguir una evolución de alguna enfermedad como en la hepatitis viral, en la hepatitis alcohólica, en la hepatitis autoinmune, etcétera. De igual forma indica la gravedad de la afección hepática, especialmente en individuos con cirrosis, por ejemplo, ya que hay una gran cantidad de pacientes con cirrosis hepática. Y de igual forma, pues dentro de sus aplicaciones o dentro de los parámetros que encontramos, hay escalas como de Child-Pugh que nos orienta, o bueno, puede incluir el tiempo de protrombina y los niveles séricos de bilirrubina y albúmina, que nos hablan justamente de una supervivencia que nos orienta a alteraciones hepáticas meramente por estos parámetros que se ocupan. Antes de iniciar todo eso que les comentaba, que pues precisamente una forma de determinar o valorar las pruebas de funcionamiento hepático tienen que ser
Una, con un criterio relacionado con las diferentes pruebas que tenemos. Dos, el historial médico, que es bastante importante. Todo esto tenemos que tenerlas para generar un criterio médico. En el historial médico es importante establecer, sobre todo, preguntar e investigar posibles causas que nos están alterando el hepatocito. Alcoholismo, medicamentos, sustancias, inclusive herbolaria, pueden incrementar esas alteraciones y sobre todo hacer énfasis sobre todo en los antecedentes vacunales, si presentó hepatitis en la infancia, etcétera. Y sobre todo preguntar lo que tiene la asociación que puede llegar a tener con objetos punzocortantes, administración de drogas, inclusive transfusiones sanguíneas que nos pueden orientar inclusive a buscar la etiología que nos estén alterando esas pruebas de funcionamiento hepático. El riesgo de hepatitis viral, si padece algún otros trastornos asociados con enfermedad hepática o si presenta síntomas que pueden estar relacionados con esta misma. Por lo tanto, el consumo de drogas no se limita únicamente a medicamentos con receta, sino también los medicamentos de venta libre, suplementos herbales, dietéticos, consumo de drogas ilegales, etcétera. Comúnmente hay personas que inclusive llegan a tener consumo de hongos justamente, pero hay determinantes o justamente estos se pueden asociar a lesión meramente hepática, justamente lesionando directamente el hepatocito. Por lo tanto, es importante y prescindible estar preguntando sobre estos antecedentes. De igual forma, los factores de riesgo de hepatitis virales con las exposiciones que llegan a presentar de acuerdo a la patología o de manera global del paciente. Los viajes de maneras endémicas, exposiciones en pacientes con ictericia, la hepatitis B, C se transmite por vía parenteral, mientras la A y la E se transmiten de persona a persona por vía fecal oral. Todo eso es importante, imprescindible estar preguntando. Una vez que hagamos el interrogatorio y estemos buscando, tratando de encontrar cuál es el motivo que llevó a esta lesión del hepatocito, tenemos que también hacer la exploración física. Comúnmente, esta parte hepática, pues llegamos a tener alteraciones clínicamente cuando el paciente llega a tener ictericia, por ejemplo, y nos va a ofrecer pistas, sobre todo para encontrar la causa subyacente. Por ende, una vez que llega el paciente que justamente nos comenta los padecimientos, los síntomas que presenta, nosotros interrogamos y a partir del interrogatorio dirigido directamente sobre esto y la exploración física que llevamos a presentar, exploración abdominal, ver el área hepática justamente y a partir de aquí las maniobras que podemos nosotros buscar, también necesitamos de ahora sí de esas pruebas de pruebas de laboratorio de funcionamiento hepático. Por lo tanto, el patrón de anomalías en las pruebas hepáticas nos puede sugerir que la causa subyacente de la enfermedad hepática del paciente se debe quizá a una lesión directamente del hepatocito por aumento de las aminotransferasas, o una parte colestática obstructiva por aumento de la fosfatasa alcalina con la GGT. Por lo tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que ya tenemos la sospecha y tenemos pruebas de laboratorio, entonces tenemos que buscar patrones que nos lleven justamente a una probable etiología. Por lo tanto, esas anomalías en las pruebas se van a clasificar de acuerdo a la duración. Agudas, menos de 6 semanas. Subagudas, 6 semanas, 6 meses. Y de forma crónica, más de 6 meses. Por lo tanto, una vez que establecemos la duración, tenemos que establecer el patrón de la elevación. Por ejemplo, si tiene una hiperbilirrubinemia, un factor hepatocelular, colestásico o inclusive un factor mixto. Para esto, estos marcadores de lesión hepatocelular, principalmente, que nos hablan, las principales pruebas que tenemos es el ALT y AST, justamente con la TGP. Estas pruebas tenemos que estar relacionadas. Les comentaba al inicio de la presentación que eso nos va a orientar la lesión que llegamos a tener a nivel de citosol o citosol mitocondrial o inclusive pruebas aisladas nos orientan a placenta, hueso, etc. Por lo tanto, los marcadores de lesión hepatocelular frecuentemente tienen que ser sospechadas por esos dos parámetros. ALT, alanina aminotransferasa, y AST, que son las principales. ¿Ok? Estas nos van a hablar de daño hepático. Esas que son enzimas hepáticas que justamente se encuentran a nivel intracelular, como lo hemos venido mencionando, y se liberan a la circulación cuando esos hepatocitos tienen esta alteración. Dentro hay otras enzimas hepáticas, sí, claro, pero son menos sensibles. Dentro de ellas el lactato de deshidrogenasa, glutamato de deshidrogenasa, isocitrato de deshidrogenasa y el sorbitol. Sin embargo, la mayoría de pruebas de funcionamiento hepático
En la mayoría de laboratorios podemos encontrar estas dos, ALT, AST justamente. Y de igual forma, otros marcadores que llegamos a obtener son los marcadores de colestasis. Dentro de esas encontramos la fosfatasa alcalina, relacionados obviamente con la GGT. En este estudio del 2024 nos comenta que esa asociación para establecer un marcador de colestasis o obstrucción, meramente tenemos que tener esta relación fosfatasa alcalina, GGT y la bilirrubina, que nos van a orientar principalmente esos dos que les acabo de mencionar. Las pruebas solas, elevadas, únicamente un parámetro, no podemos irnos dirigido o ya tener la sospecha, sino que tendríamos que estar asociadas para generar este criterio. Les comentaba al principio, únicamente la fosfatasa alcalina por sí sola puede orientarnos de muchas formas o orientarnos muchas patologías, no meramente un factor colestásico. Por lo tanto, es indispensable siempre pedir a las pruebas de funcionamiento hepático si estamos sospechando de algún patrón obstructivo, infiltrativo o colestásico, pues la GGT y las bilirubinas. De igual manera, tenemos marcadores de función sintética hepática. Yo les comentaba, la albúmina importantísimo y los tiempos de coagulación dentro de estas INR y el TP, que son los principales que nos van a hablar qué tal está la síntesis hepática. Tenemos de igual forma los marcadores de excreción y del metabolismo. Dentro de ellas, esta bilirrubina, la total, la directa o la indirecta, justamente nos están hablando del metabolismo y también nos orientan a la parte de la excreción. De igual forma, tenemos otros marcadores como el amonio. Tienen poca sensibilidad, pero tienen un valor predictivo negativo para algunas enfermedades. Dentro de estas enfermedades podemos estar con una encefalopatía hepática, que quizá los valores elevados nos pueden orientar, tenga o no tenga, pero un valor predictivo negativo prácticamente nos descarta que esté con encefalopatía. Y eso nos orienta a que pruebas hepáticas nos dan en contexto, sobre todo la sospecha que tenemos por la clínica que estamos revisando con el paciente. Pues damos a entender justamente que estos marcadores de excreción y de metabolismo podemos ocupar estas pruebas. Antes de esto, inicialmente, pues les comentaba, tenemos que ver el contexto del paciente. Ya habíamos preguntado, ya lo estamos revisando y buscar intencionadamente justamente esos factores que se pueden asociar independientemente a los directos que preguntamos, como infecciones virales, medicamentos. También la obesidad es uno de los factores principales hoy por hoy que nos está generando alteraciones hepáticas. Precisamente les comentaba por el MASLD, justamente por este incremento que tenemos en la población por la obesidad, ya que la mayoría llega a presentar, tenemos obesidad clínica, preclínica, etcétera. La diabetes tipo 2, sin duda alguna, es uno de los factores importantes que se relaciona con este incremento. Dislipidemia, no cabe duda, que también de igual forma nos lleva a esas alteraciones. La herbolaria es uno de los parámetros que en ocasiones se nos pasa o pasa desapercibido, pensando justamente que no puede tener impacto, y claro que sí, hay padecimientos que se encuentran en protocolos de estudio en los cuales están asociados únicamente a herbolaria, y las alteraciones hepáticas de igual forma nos orientan o nos alteran. Por lo tanto, también tenemos que interrogar en esta parte. Insuficiencia cardíaca, de igual forma están asociadas a justamente esta congestión que puede llegar a nivel hepático, y esta congestión nos puede dar este incremento en el metabolismo justamente del hepatocito y incrementar lo que son estos niveles de funcionamiento hepático. De igual manera, dentro de las banderas rojas que tenemos que sospechar o estar presentes es que tengamos, por ejemplo, una caída rápida de la albúmina, enzimas hepáticas sustancialmente elevadas, como le comentaba, más de 1000 nos orientan a un padecimiento bastante grave o severo hepático, ictericia que sea meramente evidente o signos o síntomas de malignidad. Por lo tanto, nosotros dentro de nuestro cuestionario, obviamente ya debimos haber interrogado sobre el hepatitis, como les comentaba, el estado de embarazo de igual forma importante. Todos los pacientes con preeclampsia, justamente inclusive que llegan a convulsionar eclampsia, dentro de los principales estudios que se llegan a pedir son las pruebas de funcionamiento hepático como marcadores. Estos marcadores de lesión son importantes precisamente por la relación que presenta con estas enfermedades. Y así como el historial detallado de medicamentos, comúnmente llamados DILI, que son lesión hepática, pero asociada a fármacos. Riesgo de sobrecarga de hierro, de igual forma, nos puede llegar a presentar alteraciones hepáticas, y el síndrome metabólico que hoy en día pues está incrementando. Por lo tanto, otro factor bastante importante es el alcohol.
la mayoría, muchas de las ocasiones, justamente esta parte del alcohol, tenemos que evaluar la cantidad, la frecuencia y el tipo, ya que el alcoholismo también llega a tener mucha lesión a nivel del hepatocito. De acuerdo a la cantidad que lleguemos a presentar, tenemos factores de riesgo. Mujeres con mayor de 40 de gramaje por consumo tienen factor de riesgo. Hombres, más de 50 gramos por consumo es un factor de riesgo. Y por atracón, más de 60 gramos por consumo ya es un factor bastante importante para lesión del hepatocito. Por lo tanto, es importante valorar qué tipo de sustancias estamos ingiriendo, si destilados, fermentados, etcétera. Por lo tanto, es importante estar destacando y preguntando sobre esto. Entonces, estas enzimas hepáticas, como les doy a entender y hemos ido platicando, pues se van a dar en estas células, ¿no? Y estas células justamente son los parámetros que se van a estar orientando para fines justamente que les pueda ayudar a orientarnos dónde está la afectación. Les comentaba yo que estas pruebas de funcionamiento hepático van a ser como un mapa directo para ubicarnos dónde está la alteración probablemente, ¿sale? Dentro de estas, a nivel de ALT, AST, como veníamos mencionando, pues nos habla directamente del hepatocito, células del hígado y lo que es la fosfatasa alcalina, pero con la GGT que tiene que estar estas dos pruebas nos hablan meramente de obstrucción biliar, congestión, etcétera. Si se dan cuenta de la imagen que pueden observar ustedes, de esta manera podemos localizar a grandes rasgos donde posiblemente tenemos la alteración, pero estas pruebas tienen que estar precisamente relacionadas, únicas, no nos pueden llevar tanto a la orientación a dónde está el problema. Por lo tanto, cada vez que llevamos pruebas de funcionamiento hepático de hoy en día, tienen que estar relacionadas, no individualizadas. Ok, una vez que conocemos toda esta parte de justamente del metabolismo, y nos estamos orientando dónde está la lesión meramente, estamos ayudándonos de las demás pruebas que lleguemos a tener de funcionamiento hepático, de síntesis, de marcadores de lesión, tenemos que identificar esos patrones. Existen tres patrones principales, se las presento. Tenemos el factor hepatocelular, el factor colestásico y el factor mixto. Justamente lo que nos da a entender es que tenemos el hepatocelular, una afección directamente del hepatocito con lesión. Prácticamente, como lo menciona en esta diapositiva, es lesión o muerte del hepatocito justamente. El factor colestásico, de igual forma, nos habla de esta obstrucción que llegamos a tener. Por lo tanto, ese factor colestásico es lo que nosotros tenemos que sacar por medio de un cálculo justamente para determinarnos, orientarnos dónde se encuentra la lesión. Y algo que nos puede orientar a que pueda tener los dos rasgos es el factor mixto. Por lo tanto, nosotros ocupamos lo que es el factor justamente con los siguientes parámetros. Un factor R, nosotros de hecho tenemos que sacar el factor R. El factor R justamente va a ser la relación entre ALT, AST sobre la fosfatasa alcalina y justamente esos parámetros. Pero normalmente tenemos nosotros ya calculadoras ya establecidas como Metcal que podemos orientarnos inclusive para sacar meramente dónde está la lesión. Entonces nosotros lo que predominantemente lo que nos solicita es la fosfatasa alcalina, la LT y la AST, justamente, y con esto nos va a dar un factor colestásico. Por lo tanto, el factor colestásico menos de 2 puntos nos habla que es meramente colestásico. El factor más de 2 a 5 es mixto y más de 5 hepatocelular, bastante importante. Repito, ante pruebas de funcionamiento hepático alteradas, el primer paso que tenemos que sacar es el factor R por medio de calculadoras ya establecidas como Metcal o inclusive ahí les pongo justamente la fórmula que nos va a orientar ahora sí para establecer de acuerdo al resultado dónde se encuentra este factor. Entonces, esto nos va a determinar el tipo o probable de lesión hepática que estamos ahorita o enfrentándonos en ese momento. Por lo tanto, este factor hepatocelular, por ejemplo, cuando se trata de un factor hepatocelular, como le mencioné, con mayor de 5, el factor R, nos habla de diferentes causas. Puede ser hepatitis viral, más alcohol meramente, un componente autoinmune, isquemia, la enfermedad de Wilson o hemocromatosis, que nos habla directamente de daño del hepatocito. Entonces, justamente son una de las principales causas que nos pueden llevar a esta alteración. Secundariamente, este patrón entonces hepatocelular, tenemos que hacer, una vez que lo obtenemos, tenemos que hacer una serie de pruebas agregadas, como solicitar GGT para orientarnos directamente más, un hemograma completo, pedir justamente, si estamos sospechando en hepatitis, pues pruebas de hepatitis, justamente anticuerpos contra esto, de inmunoglobulinas, si estamos sospechando alguna enfermedad autoinmune, algún otro
proceso infiltrativo, etcétera, ferritina, saturación, etcétera, o hemoglobina glicada, inclusive si estamos sospechando en pacientes con más LD, diabetes, etcétera, que nos pueden llevar a este factor hepatocelular. Y sin duda tenemos que apoyarnos precisamente con una ecografía hepática. De igual manera, entonces, una vez que determinamos este patrón que fue el hepatocelular, son las principales causas y son los estudios que tenemos que pedir de acuerdo a su historia clínica, de acuerdo a la evolución. Por otra parte, el factor colestásico meramente, aquí va a predominar la fosfatasa alcalina conjuntamente con la GGT y la bilirrubina directa. ¿Cuáles son las causas? Las principales son de manera obstructiva o filtrativa, como coledocolitiasis, la colangitis nos puede dar este factor colestásico, un tumor pancreático de igual manera, un colangiocarcinoma, congestión hepática, etcétera. Por lo tanto, de acuerdo al factor R que nosotros lleguemos a determinar si tenemos ese factor colestásico y estamos buscando o sospechando de alguna de estas causas, prácticamente el algoritmo se mueve para ese sitio. Ahora, si nuestro MedCal, nuestro cálculo, factor R, nos sale prácticamente como patrón mixto, prácticamente podemos asociarlo a diferentes asociaciones, dentro de ellas, como DILI, que les comentaba, que es una lesión hepatocelular, justamente asociado a medicamentos. La hepatitis alcohólica nos puede dar este patrón mixto, la obstrucción parcial de igual forma, y sobre todo si estamos ante un padecimiento infiltrativo. Por lo tanto, de igual manera tenemos entonces que ayudarnos de las bilirrubinas, que son otras pruebas que nos pueden ayudar. Sin embargo, la bilirrubina se divide en directa e indirecta y justamente de acuerdo a estas que estén alteradas nos van a dar estos padecimientos. En caso que fuera la indirecta, hay que buscar que no esté cursando con enfermedad de Hilbert, hemólisis, Kriliger, reabsorción de hematomas, etcétera. O la directa en Dubin-Johnson, colestasis, etcétera, que justamente nos orientaría a esta parte. De igual forma, la mayoría de estos pacientes, entonces, si llegamos a tener esas pruebas, buscamos inmediatamente la siguiente que nos habla de síntesis, como en este caso la albúmina, que nos va a hablar una falla de la síntesis, nos habla en padecimientos como cirrosis hepática, la falla hepática aguda o una infiltración tumoral, perdón. En este caso, vamos a encontrar elevado lo que es el INR, vamos a encontrar baja la albúmina precisamente por este contexto y la bilirrubina elevada. Esto justamente es bastante importante, precisamente, justamente que nos va a orientar que el área hepática está presentando esas alteraciones. Cabe mencionar que esta elevación únicamente, en este caso de la LT, lo puede dar lo que es el más el D, la hepatitis, como ya hemos comentado, o los fármacos. Dentro de estas, principalmente el paracetamol, hemos cursado o tenido pacientes seguramente con la administración de fármacos o inclusive intoxicaciones que sean por lo mismo y pues hay que estar buscando esas pruebas. Ahora, una prueba, sobre todo niveles elevados, más de 1000 de la ALT, nos habla meramente de una hepatitis isquémica, hepatitis viral aguda y tóxicos, que es lo principal, porque son arriba un valor bastante importante y determinante. Les pongo aquí una imagen justamente donde observamos los niveles de ALT en un paciente con una área hepática sana y un paciente con fibrosis o inclusive cirrosis, precisamente. La LT puede estar inclusive normal y no descarta la cirrosis. A medida que la enfermedad avanza y el tejido sano es reemplazado por cicatrices, el nivel de ALT puede normalizarse engañosamente. Por lo tanto, les comentaba, pruebas aisladas únicamente no pueden orientar o tener un criterio. El criterio médico tiene que salir de todo ese interrogatorio, de esa exploración física y la asociación de las pruebas que llegamos a tener. También tenemos a la ST, que es menos específica. Esa les comentaba, podemos encontrarla en el músculo, corazón y eritrocitos. Una ST mayor que la LT nos habla que se puede asociar más alcohol, precisamente. Y esta, por lo tanto, en un padecimiento que tenemos una hepatitis, por ejemplo, asociada al alcoholismo, esta relación se incrementa de 2 a 1. De igual forma, el AST mayor que el LT por menor producción nos puede dar la cirrosis avanzada, como ya hemos comentado. Esta imagen únicamente es para comentarles acerca de dónde se encuentra a nivel de citosol y de las mitocondrias de esta parte de la LT y la ST. Por lo tanto, la fosfatasa alcalina, de igual manera, esta sí es alta, le comentaba, sí o sí tenemos que pedir GGT, porque si por sí sola nos puede hablar que hay un padecimiento hepático en el hueso, intestino o placenta. Ya con la GGT nos orientamos más a hepatobiliar, ¿sale? Por lo tanto, si tenemos una GGT normal, posiblemente la alteración de la fosfatasa alcalina nos esté hablando de algún padecimiento óseo en la síntesis de vitamina D o que esté cursando con embarazo.
Entonces, con esto justamente damos a entenderle esta asociación que llegamos a tener. GGT, por lo tanto, es más sensible, es poco específico, pero les comentaba, sube en alcoholismo, obesidad, fármacos y colestasis. Nunca usar sola únicamente esa prueba. Siempre tiene que asociarse a las demás pruebas y comenta de igual manera que esa se puede asociar con una alta mortalidad a nivel cardiovascular. Por lo tanto, es indispensable justamente estar asociándola. La bilirrubina, les comentaba, nos habla de producción, conjugación, etcétera, al igual que la directa, excreción, colestasis, como lo mencionamos. Y recordemos que la ictericia que es visible lo podemos encontrar de 2 a 3, algunas bibliografías mencionan inclusive con 5 miligramos, la mayoría son de 2 a 3, ya podemos evidenciar las escleras ictéricas. Y justamente pues tenemos que buscar la causa. Albúmina, le comentaba, la albúmina, pues una vida media de ellas van a ser 20 días en promedio y estas van a bajar en la cirrosis, en la desnutrición e inclusive en pacientes hospitalizados con sepsis o choque séptico. De igual manera, nos pueden bajar estos niveles de albúmina en los padecimientos como síndrome nefrótico por alguna enfermedad autoinmune, inclusive lupus, etcétera, y hasta enteropatía perdedora, padecimientos inclusive quirúrgicos que llegamos a tener a nivel intestinal. Por lo tanto, es indispensable siempre solicitarla. Ahora, el INR, pues de igual forma es un mejor marcador de función sintética aguda y si este se encuentra elevado y está cursando con encefalopatía el paciente, seguramente tiene una falla hepática aguda hasta no demostrar lo contrario, asociado ¿no? a pues la clínica del paciente y los demás marcadores de síntesis, por ejemplo. Una vez que ya establecimos las pruebas, ya interrogamos al paciente, ¿qué sigue? El paso siguiente, pues es evaluar el grado de fibrosis por esas alteraciones que llegamos a tener. Esto se calcula a través del FIB4. El FIB4 en la parte de abajo, justamente tomando en cuenta la edad, la ST, las plaquetas y la LT nuevamente, esto es un parámetro justamente que nos va a orientar acerca de, sobre todo, qué tanto de fibrosis tiene el paciente y de acuerdo a eso, pues estar evaluando la revaloración de si es un riesgo bajo, un riesgo intermedio, un riesgo alto. Entonces, todo paciente que lleguemos a tener alteraciones en las pruebas de función hepático, tenemos que calcularle un FIB4. De estas FIB4, justamente, sobre todo más si se asocia con enfermedad metabólica o hígado graso, o más el D principalmente. Es una prueba no invasiva y que se debería hacer rutinariamente. Hoy por hoy es una prueba que la mayoría se están realizando. Por lo tanto, se clasifican de acuerdo al resultado en un riesgo bajo cuando está menos de 1.3, un riesgo intermedio de 1.3 a 2.6 y un riesgo alto cuando esta se encuentra en más de 2.6. Por lo tanto, ¿qué se tiene que hacer? Únicamente vigilancia, riesgo bajo. En la parte amarilla tenemos un riesgo intermedio, hacerle un ultrasonido justamente o directamente una elastografía y un riesgo alto, pues referir meramente al patólogo o al gastroenterólogo, que es lo principal. Por lo tanto, en este contexto sí es importante valorar esta parte. Por último, los pacientes, sobre todo que lleguemos a tener entonces esas pruebas elevadas, estamos sospechando o con la sospecha de algún padecimiento meramente, pues nosotros ya le calculamos el FIB4, estamos tomando otras pruebas de laboratorio en búsqueda de esta etiología. Tenemos criterios para ver en qué pacientes tenemos que enviar para continuar el estudio, para hospitalizarse. Dentro de ellos, todo padecimiento que lleguemos a tener INR elevado es inclusive indicado referirlo a tercer nivel o segundo nivel inclusive. Albúmina de igual manera, cuando tenemos albúmina asociado a la ictericia, de igual forma, la bilirrubina muy incrementada, marcada, tenemos que enviarlo. Esa alteración de ALT, AST y sobre todo que se encuentren en valores más de 1000, sin duda tenemos que mandarlos, la fosfatasa alcalina severa y las sospechas de obstrucción. De igual forma, si encontramos alguna que nos orienta a una parte infiltrativa, metástasis, masa tumoral, etcétera, tendríamos que mandarlo. Alteraciones en el comportamiento, concursando con cuadros de encefalopatía, sin duda podemos mandarlo y recordando que pues tenemos también otros marcadores como el amonio, que no tiene tanta relevancia, pero se sigue ocupando hoy en día y sobre todo en pacientes con ascitis. Con esto justamente pues les comento que las pruebas de funcionamiento hepático justamente lo que quiero que se lleven es que nunca se van a valorar por sí solas, siempre van a estar asociadas a las demás pruebas de funcionamiento, de síntesis y estas relacionadas en el contexto individualizado de cada paciente. Nunca se va a tomar el criterio únicamente por una prueba, siempre va a ser de manera global o total del paciente, ¿sale? Y pues bueno, con esto termino mi presentación justamente para orientarnos en estas pruebas de funcionamiento hepático, las bibliografías que acabo de ocupar, justamente se las presento ahí y pues dentro de estas, pues si tienen dudas, preguntas, con toda confianza me pueden preguntar.
Si alguien tiene dudas, preguntas, con toda confianza, ¿eh? Buenas ¿Dudas, noches. preguntas? Los asistentes pueden escribir sus preguntas en el chat. Muchas gracias, doctor Marcos, por su presentación. Este, ha sido muy grato tenerlo esta noche y vamos a seguir con las preguntas del día de hoy. ¿Sí me escucha? Sí, 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 la escucho. Ah, ok. Este, bueno, la primera pregunta dice, buenas noches, en caso de amilasa menor a 30, ¿qué sugiere? Ok, precisamente de igual manera, dentro de los pruebas de funcionamiento hepático, aquí ya nos engloba la amilasa, que sería otro marcador asociado a un daño posiblemente pancreático, pero únicamente el mejor marcador sería la lipasa. La amilasa prácticamente menor a 30 no requiere más que vigilancia únicamente, pero no se asocia, no son pruebas de funcionamiento hepático en esta parte. Gracias. En esteatosis hepática severa, ¿qué parámetros se alteran? Aquí justamente en la esteatosis hepática, que son de las causas más frecuentes que llegamos a tener, aquí sí es importante sobre todo calcular el FIB4. Lo principal que tenemos que buscar son ALT, AST, que son las principales que se elevan, y podemos encontrar hasta un factor mixto. Podemos encontrar inclusive la fosfatasa alcalina asociada a la GGT, que nos orientan a esta parte del hepatocito meramente cubierta por esta cantidad de grasa que nos genera esta disminución tanto en la síntesis como en un proceso inflamatorio, y que aquí justamente tendríamos que sacarle el FIB4. Entonces, ante esta estatosis hepática, las principales pruebas son LT, AST, y la fosfatasa alcalina puede incrementarse conjuntamente con la GT. Gracias, doctor. En caso de una alteración hepática, ¿cada qué tiempo se pueden volver a solicitar las pruebas de funcionamiento hepático? Bueno, las pruebas no hay una rutina donde tenemos que pedirlas cada 4 horas, cada semana, no. Va a ir de acuerdo al padecimiento. Si estamos ante un padecimiento infeccioso, inflamatorio, con unas pruebas elevadas, por ejemplo, por arriba de 1000, 10, 2000, 3000 o más inclusive, hemos tenido el caso de dengue, por ejemplo, una hepatitis viral por dengue, hepatitis inclusive meramente por virus hepatotrufos. Aquí sí tendríamos que valorar inclusive cada 48 o 72 horas. Va a valer mucho sobre todo el contexto que tenemos. Si únicamente estamos ante unos incrementos de esas pruebas de funcionamiento ligeramente elevadas que no pasan 2 o 3 veces la división estándar, únicamente lo que queda es vigilancia al menos cada 3, cada 6 meses de acuerdo al contexto del paciente. Por ejemplo, más el DIP, pacientes con enfermedad con obesidad, dislipidemia, o diabetes, únicamente si las pruebas están discretamente elevadas, pero que por sí solas no se están asociando a un padecimiento, inclusive puede ser anualmente. Ok. Muchas gracias, doctor. Pues
Me da mucho gusto tenerlos esta noche con sus conocimientos, sus eh, experiencias y más que es un tema que vemos diario o es un laboratorio que pedimos de rutina prácticamente a veces y, y pues es importante que como médico general también conozcan cómo se traducen estas valores, ¿no? Y no sé si tenga algo que comentar, doctora Carolina. Gracias, gracias Marcos. Pues excelente tu plática. Creo que estuvo excelente. Creo que uno de los principales o mensajes pivotes, el principal y el primero que tanto al doctor Marcos como a mí nos gustaría que se lleven esta noche de esta ponencia es que antes de solicitar las pruebas de funcionamiento hepático o incluso cualquier otro estudio, pues es indispensable partir primero del interrogatorio y de la anamnesis, ¿no? Entonces, sin una historia clínica que guíe la sospecha diagnóstica, vamos a correr el riesgo al pedir estudios, vamos a correr el riesgo de encontrar hallazgos inespecíficos que tengan poca relevancia clínica y que nada más nos van a distraer del verdadero problema del paciente. Entonces, recuerden que un estudio de laboratorio, en este caso las pruebas de funcionamiento hepático, solo tienen sentido cuando ya existe una sospecha previa por parte de nosotros. De lo contrario, pues no vamos a saber ni qué estamos buscando ni cómo se interpreta lo que estamos viendo. Entonces, todo depende de lo que sospechamos desde antes. El interrogatorio, la historia clínica es fundamental y el laboratorio debe de confirmar o refutar nuestras hipótesis como médicos y no generarlas. Entonces, lo más importante que me gustaría que se queden con de la plática del doctor Marcos, excelente, es que el primer paso, antes de pedirla siquiera, es que ustedes ya hicieron una anamnesis, un interrogatorio y que al momento de pedirlas, pues partieron de una sospecha clínica inicial, porque si no, corremos el riesgo de malinterpretar estudios. Así que lo primero y lo fundamental, siempre recuerden, doctores, es la historia clínica, la anamnesis, un buen interrogatorio. Bueno, pues ya les hicimos llegar el enlace del examen. Me da mucho gusto tenerlos aquí nuevamente con nosotros y me da gusto que la doctora Carolina posteriormente nos va a colaborar con otras sesiones clínicas. Y pues una vez que terminen su examen, se pueden ir saliendo de la sesión. Muchas gracias, doctores, y hasta luego. Gracias a todos por escucharnos, que pasen y sigan pasando una excelente tarde, noche lluviosa. Bonita noche, gracias.